Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Sean bienvenidos. En las épocas decembrinas, en mi país, por ejemplo, en Venezuela, acostumbramos a preparar dentro del plato típico navideño un pedazo de pernil de cochino. Pero mucha gente no consigue a veces el pernil, que cabe destacar que esa parte que le llamamos pernil se refiere a la pata de atrás, o sea, la pata trasera del cochino. Entonces no siempre conseguimos esa pieza completa. Entonces a veces usamos otras partes del cochino, como por ejemplo es la que yo voy a usar hoy, que es el hombro, o que también le llaman espaldilla o paleta, dependiendo de la región donde ustedes se encuentren. Así que no sé cómo le llaman en su país, déjenme por aquí abajito los comentarios y así también yo me entero. Y como les decía, nosotros en Venezuela usamos mucho el cochino para nuestro plato navideño, que está conformado por la hallaca, por la ensalada de gallina, por el cochino y por supuesto el pan de jamón. Que todos esos platos los pueden conseguir aquí en mi canal porque ya todos los he elaborado. Así que entonces vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para preparar esta delicia de cochino, que de por sí no necesita mucho ingrediente porque el cochino es demasiado sabroso. Así que acompáñenme y vamos a comenzar. Los ingredientes también los podrán conseguir en la descripción del video. En una licuadora vamos a llevar el vino, el jugo de naranja, el jugo de limón, la salsa inglesa, la pimienta, la sal, el ajo triturado y la cebolla. Y licuamos muy rápidamente. Ahora vamos a agregar todas las hierbas que son el tomillo, el orégano, romero, la salvia y el laurel. Y revolvemos. Aquí tengo mi pieza de cochino a la cual ya le froté un limón para limpiarlo un poco. Y ahora vamos a retirar el exceso de grasa sin retirárselo por completo. Para evitar accidentes, nunca cortemos con el cuchillo hacia nosotros, sino de lado o en sentido contrario. Ahora le abro unos orificios por toda la pieza, sin atravesarla por completo. Esto nos va a ayudar a que nuestra marinada sea absorbida también por la parte interna del cochino. Dependiendo del tamaño de la pieza que ustedes estén preparando, pueden usar este tipo de bolsas Ziploc. En este caso a mí no me va a funcionar porque mi pieza de cochino es más grande que la bolsa. De todas formas les muestro cómo tendrían que hacerlo si las de ustedes caben dentro de estas bolsas. La colocan dentro de un envase y agregan dentro de la bolsa la marinada. Voy a usar una bolsa que compré que es para piezas mucho más grandes. Miren el tamaño y definitivamente en esta bolsa sí puedo meter mis dos piezas de cochino. Quedaron perfectos y ahora voy a cerrarla tratando de sacarle la mayor cantidad de aire posible. Logrando esto, ahora necesito verificar que todo el líquido de la marinada cubra por completo mis piezas de cochino. Y para esto voy a usar un envase amplio donde voy a colocar mi bolsa y esto también va a ayudar a que en caso de que se derrame algún líquido, no caiga directo en mi refrigerador, porque de aquí nuestro cochino va a marinarse en el refrigerador. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, apóyame con un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y continúa disfrutando. Mi cochino pasó toda la noche dentro del refrigerador. Y antes de llevarlo al horno, que debemos tener precalentando a 325 grados Fahrenheit o 163 grados Celsius, y debemos dejarlo reposar por 1 hora para que no esté tan frío al momento de llevarlo al horno.
Ahora aquí en mi bandeja coloco mis 2 piezas de cochino con todo y el macerado. Y vamos a colocarlas con la parte de la grasa hacia arriba. Y rociamos toda la pieza con un poco de aceite de oliva. La técnica que voy a usar para hornearlos es una combinación de temperatura baja al principio para un cocimiento lento y al final aumentamos la temperatura para dorarlo. Lo vamos a cubrir con papel aluminio y se recomienda hornear 40 minutos por kilo de nuestra pieza. Estas dos que yo estoy cocinando pesan aproximadamente 6 kilos, por lo que indica que son 4 horas de cocimiento. Cuando se trabaja con temperaturas bajas, no se recomienda abrir muy seguido el horno porque pierde muy fácil el calor. Por lo que lo abriremos cada hora para bañar nuestro cochino con la marinada. Pasada la primera hora, vamos a su primer baño. Pueden agregar un poco de caldo de pollo o también cerveza. Y con esto lo rociamos y también otra opción es inyectarlo. Y deben hacerlo con mucho cuidado ya que al momento de insertar la aguja puede que salte líquido caliente. Y aquí les muestro cómo hacerlo. Pero recuerden que a nuestro cochino le abrimos unos agujeros cuando hicimos la marinada. Así que el líquido que ya le estamos colocando por encima está penetrando también esos orificios. Y cubrimos de nuevo nuestro cochino. Y así repetimos el proceso cada hora. Para obtener una pieza dorada como esta que les muestro, vamos a necesitar aumentar la temperatura de nuestro horno a 380 o 400 grados Fahrenheit y le retiramos el papel aluminio. Y lo vamos a dejar aproximadamente 30 minutos o hasta que logremos el dorado deseado. Y lo vamos a voltear cada 10 minutos si queremos que se dore de forma pareja. Y aquí ya tengo listo mi cochino. Miren qué bonito quedó el dorado. Ahora vamos a medir la temperatura interna de nuestro cochino. Debe estar entre 175 y 180 grados Fahrenheit si lo quiero bien hecho, un término bien cocido, que a mí me gusta así. Si ustedes no tienen un termómetro, que se los recomiendo altamente, entonces pueden saber si su cochino está listo insertándole ya sea un tenedor o algo puntiagudo como un palillo y el líquido de este debe salir casi transparente. Y también la carne debe estar muy suave, casi que se separe sola del hueso, si la pieza posee hueso. Ahora, un paso muy importante es dejar reposar nuestro cochino por aproximadamente 20-30 minutos. Y si tenemos corrientes de aire donde lo estamos dejando, lo podemos cubrir un poco con papel aluminio. Miren qué bonito el dorado que obtuve por todos los lados de mi cochino porque yo decidí voltearlos en los últimos momentos cuando aumenté la temperatura del horno. A fuego medio alto y usando este tipo de paletas rectas, vamos a preparar nuestra salsa. La paleta nos va a ayudar a remover cada una de las esquinas en donde está nuestro fondo, ese delicioso sabor que quedó pegadito. Bueno, eso nos va a aportar muchísimo sabor a nuestra salsa. También es momento de probar el nivel de sal que tenemos. Si es necesario, agregamos un poco ya sea de agua o de caldo de pollo. En este caso yo tengo siempre caldo de pollo guardado, entonces voy a agregar un poco. Voy a agregar un pedacito de papelón o piloncillo a mi salsa, ya que en el aderezo no agregué ningún dulzor. Y en lo particular me encanta ese contraste de salado con dulce en mis comidas. Una vez que nuestro papelón se haya disuelto, comenzamos a colar nuestra salsa.
regresamos nuestra salsa ya colada a nuestro mismo envase a fuego medio alto. Y ahora vamos a espesarla con esta mezcla que hice, que es de mantequilla con harina de trigo, 2 cucharadas de cada uno. Ahora la disuelvo con este batidor de mano. Dejamos que espese un poco por aproximadamente 7 minutos. Lo que buscamos es que quede una salsa un poco ligera, no muy espesa. Cuelo de nuevo la salsa para eliminar cualquier residuo que haya quedado de mi sartén. Y miren cómo queda. Queda más líquida que espesa, pero al enfriarse ella va a espesar un poco más. Ya nuestro cochino reposó mientras preparábamos la salsa. Ahora vamos a cortarlo. Pero quiero que vean cómo queda por dentro. Miren, con el tenedor es muy suave, muy fácil de separar. A pesar de que mi cámara lamentablemente no enfocó como quería, pero aquí creo que pueden apreciar el color y lo jugoso que quedó el cochino. Entendiendo que el hueso de mi pieza, que es un hombro, va a lo largo de esta, entonces vamos a cortar en el mismo sentido que tenga el hueso, tratando de sacar la mayor cantidad de carne posible, que el hueso quede casi pelado. Y ahora solo queda emplatar nuestro cochino con las hierbas que le agregamos o con la decoración que a ustedes más les guste. Le agregamos un poco de nuestra salsa por encima e igualmente cuando la vayamos a servir se pone de un lado la salsa y cada quien agrega la cantidad que desee. Bueno, y ahora no queda más sino probar esta delicia que bueno, el olor desde que yo metí este cochino al horno, la casa la tiene perfumada. Así que miren, como les dije, agregamos un poquito más de salsa encima de mi cochino y ahora probarlo. Espectacular, delicioso, aprobadísimo. Si les gustó esta receta, entonces síganme apoyando con un like, suscribiéndose a mi canal, compartiendo esta deliciosa receta y por supuesto no se les olvide activar la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.